Hola, ¿qué tal? Qué gusto volver a estar contigo en estas transmisiones que hacemos periódicas. Te voy a explicar si es la primera vez que escuchas esta transmisión, de qué se trata. Entonces, bueno, antes de iniciar, quiero que sepas que estos son estudios bíblicos que se están preparando para, eh, bueno, somos de la Iglesia de Cristo Cancún Centro, pero bueno, es para las personas que quieren conocer más acerca de la palabra de Dios. Entonces, si me permites, te voy a compartir la pantalla para explicarte con detenimiento de qué se trata. Bueno, primero que nada, el tema que hoy vamos a ver tiene que ver con, es una serie que se llama Una iglesia verdadera. El tema que vamos a darle continuidad el día de hoy es la iglesia como pueblo de Dios. Esta es la segunda parte. Y bueno, déjame decirte, si es la primera vez que estás con nosotros, que estas son unas series perdón, em, estas son unas series que estamos nosotros haciendo. Esta es la sexta serie, pero bueno, la idea es que son estudios virtuales para mujeres, y fue la primera serie. La segunda serie es La Nueva Vida en Cristo. La tercera serie es Sin esfuerzo no hay premio. La cuarta serie es No desistas en seguir a Dios. Y la quinta fue La unidad en el Espíritu. ¿Y cuál es el propósito de este tipo de estudios? Bueno, lo primero que tenemos que decirte es que lo ideal la idea principal es compartir la palabra de Dios. Son estudios dirigidos a mujeres, pero no es limitativo, es decir, si no están, vamos, si lo ven hombres, pues no tienen ningún problema en el sentido de ideas. El método que usamos es el estudio de varias versiones para ver una revisión del tipo de... La palabra a veces es difícil cuando no entendemos el significado o hay palabras más acorde a nuestro lenguaje. Entonces, hay que entender que las diferentes traducciones pues tienen diferentes tipos de palabras que significan lo mismo, pero que nos da mucho más luz del conocimiento, del entendimiento. Entonces, por eso lo hacemos. Por otro lado, no se hace proselitismo. Nosotros tratamos de no hacer proselitismo, y el enfoque principal, insisto, en estos estudios es conocer qué dice la Biblia respecto a los temas presentados. Entonces, nosotros estábamos, para contextualizarte, el último, la primera parte hablamos, bueno, primero dijimos que la iglesia es vista, o desde el diccionario, desde la serie, desde la primera estudio, te di la definición de lo que es la iglesia. Y luego, bueno, ya definimos que la iglesia es, o la entendemos como pueblo de Dios, y hay tres acontecimientos importantes, ¿no? Que digamos, de porciones épicas, dice el diccionario, ¿verdad? Que marcaron el inicio de la iglesia como pueblo de Dios. Entonces, específicamente la caída del hombre, es decir, cuando Adán y Eva en el huerto, el diluvio universal, que fue comandado por Noé, y te acuerdas que hablamos de, pues, Noé, justamente. Y ahora vamos a ver la dispersión de las naciones, que es con Abraham, y son presentados como un contexto histórico para entender la historia mundial de la iglesia. Entonces, bueno, vimos la anterior sesión, los descendientes de Adán en Génesis, recorrimos Génesis, vimos a Noé como el enfoque de la redención para el pueblo que se aparta de Dios, que fue lo que hizo, que fue lo que estaba sucediendo, el desorden en que se encontraba pues el mundo, ¿no? Y cómo él, a pesar de todo ese desorden, pues tuvo un buen corazón o conforme a la voluntad de Dios y obedecía a Dios. Por lo tanto, le dio instrucciones, se hizo lo del arca y bueno, etcétera, lo que ya vimos en la anterior. Te recomiendo que veas la anterior para poder entender esto que sigue. Y hoy vamos a ver la historia de la redención de Dios, porque no se limita solo a los individuos, sino también a los pueblos y a las multitudes. La promesa no impacta solamente a Abraham, aunque le decimos padre Abraham, que es el padre de la fe, sino impacta a todos los demás que buscamos a Dios. Desde Abraham en adelante, entonces, el patrón es enfocarse en la redención y en la bendición. Y vamos a leer algunos versículos ahora, son muchos, son demasiados, pero bueno, voy a tratar de abarcar lo que más pueda. Y bueno, tenemos en Génesis 12, del 1 al 3, hasta Pedro, hasta Primera de Pedro 3:6, que se habla precisamente, o se ha presentado la historia de la fe como ejemplo de vida cristiana. Abraham se ha mencionado en toda la Biblia
desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y eso es algo importante que tenemos que entender. Bien, a ver, déjenme ver porque no puedo pasar. Bien, entonces, ¿cuál es la importancia o los acontecimientos importantes de la vida de Abraham? Primero, eso es lo que vamos a ir desglosando, les cambia el nombre de Abraham a Abraham en Génesis 17:5. También su esposa Sarai de Sarai a Sara en Génesis 17:15. ¿Por qué es importante el cambio de nombre? Porque uno, cuando ya perteneces a otro pueblo o a otra historia, pues ya tiene un significado pertinente de acuerdo al propósito espiritual. Dios anuncia la llegada del Hijo de la promesa a través de Isaac en Génesis 18, 11, 13, 21 y 2. Después, si no lo vemos con detenimiento, tú tienes el video, lo puedes detener, adelantar, etcétera. Luego, dice, Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, ¿sí? En Génesis 18, 20 en adelante, ahí puedes leer la historia y vamos a ver qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Cuando Dios le habla a Abraham y le dice del pueblo. La prueba de fe de Abraham con el sacrificio de su hijo en Génesis 22, 10, 10 11. La muerte de Abraham y sus descendientes de Isaac, del 25, 11 y del 19 al 26, y los de Ismael en Génesis 25, 12, 18. Ese suceso va a ser importante para ir entendiendo cómo se divide otra vez. Nuestra historia siempre va a haber divisiones, ¿verdad? Abraham como referente del pueblo entonces de Dios, descendientes Isaac e Ismael, expansión del pueblo en el mundo, estamos hablando que en aquel entonces, bueno, estamos hablando del mundo, principalmente Asia, pero todo el mundo finalmente es permeado por este conocimiento. Entonces vemos Génesis, porque, insisto, Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, Josué, José 1, Segunda de Reyes uno y 2 de Crónicas, perdón, Josué uno y 2 de Reyes, uno y 2 de Crónicas, Nehemías, Salmos, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Miqueas. Ahí vemos toda la trayectoria del pueblo en expansión y vemos cómo permea en las creencias y no nada más en los judíos, sino en términos generales en la creencia que nosotros tenemos de Dios. Entonces, vamos a hablar primero en Génesis 12 del 1 al 3. Lo más importante lo puse de colores porque, bueno, como les digo, usamos varias versiones, pero aquí lo primero es que el Señor es el que habla a Abraham. Cuando tú y yo tenemos un llamado en el espíritu, necesitamos entender que Dios se comunica con nosotros de alguna manera. Y esta consigna que le da a Abraham es bien difícil porque dice, deja tu patria, tus parientes y a la familia de tu padre. Fíjate nada más. La patria, los parientes y la familia, es decir, vete solo con, obviamente, bueno, cuando nosotros nos da una consigna, nos es específico, dice, vete a la tierra que yo te mostraré. O sea, no sabemos exactamente cuando estamos muy cerca de Dios, cuando en realidad estamos concentrados en hacer su voluntad y no nada más concentrados, sino convencidos de que estamos, o que Dios quiere que hagamos algo, entonces nos va a mandar a un lugar que ni siquiera nosotros elegimos, pero que Él ya lo preparó. Dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás bendición para otros, ¿ok? Siempre que tú y yo tengamos alguna consigna de parte de Dios, va a ser sí o sí para bendición. Si no, estamos alucinando, ¿ok? Dice, bendeciré a quienes te bendiga, maldeciré a quienes te traten con desprecio. Tú y yo como somos familias espirituales, cuando tenemos verdaderamente un llamado, cuando de verdad nosotros hacemos la voluntad de Dios, va a haber siempre gente que nos van a maldecir, es decir, que nos van a desear el mal, ¿no? A eso se refiere la palabra, no es que los vaya a matar, no es que los odie, sino simplemente, no, vamos, no van a luchar, porque la lucha no es contra carne, sino contra espíritu, y eso te tiene que quedar sumamente claro. Entonces dice, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Una cosa también te debe de quedar claro, que lo que tú y yo hacemos es bendición para otros. Importante, porque a veces nos menospreciamos o nos sentimos inútiles en lo que estamos haciendo. Yo misma a veces digo, ay, ¿para qué hago estas grabaciones? A lo mejor nadie las ve, no lo sé, solo Dios sabe. Lo que sí sé es que Dios quiere que yo lo haga y yo lo hago con todo mi amor.
que Dios bendiga este medio, esta forma de poderme comunicar contigo. Y bueno, te puse la versión de HH y la LBLA, que bueno, bien, pues más o menos dice lo mismo. Mira, la LBLA dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y nuevamente es, sal de un lugar, vete a otro, que no sabes dónde es, pero yo te lo voy a mostrar. O sea, confía en mí, eso es confianza absoluta. Luego dice, haré de ti una gran nación y bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, yo voy a ser Dios, o sea, Dios va a hacer de ti algo grande que ni siquiera tenías idea. Luego dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré y a ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, es un camino arduo, sí, es un camino difícil, sí, vas a encontrar tropiezos, sí. Entonces, la respuesta es sí a eso, lo que te estoy diciendo. Entonces, cuando tú y yo seguimos o queremos seguir la voluntad de Dios, así como Noé, así como en todo tiempo, en todos los tiempos, pues ha habido, pues bueno, va a haber siempre alguien que va a estar en contra. En Génesis 17:9 dice, en la RBR, fíjate, dijo de nuevo Dios a Abraham. O sea, aquí vemos la conexión directa de Abraham con Dios. Este, entonces, ¿quién habla? Dios. Luego dice, en la RBR, dice, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. En esa versión a lo mejor no la entendemos claramente, pero fíjate, la PDT dice, tú y tus descendientes cumplirán este pacto. Qué hermoso. Dice la NTV, es tu responsabilidad obedecer las condiciones de del pacto. O sea, es decir, aquí hay algo que es importante que no entendemos lo mismo de guardarás a cumplirás, a obedecerás o a ser es responsable, como dice la NTV. Es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Entonces tú y yo tenemos la responsabilidad de obedecer la palabra de Dios. No es la iglesia donde asisto, no es el hermano de enfrente que estoy mirando a ver qué hace mal, ¿no? Es nuestra responsabilidad, si es que tú y yo estamos comprometidos con Dios, de cumplir nuestro pacto. Y ahí dice tú y tus descendientes. Y tú me dirás, bueno, pero es que a veces mis descendientes no me hacen caso, pero finalmente tú y yo tenemos que estar pidiéndole a Dios porque Dios toque su corazón y que puedan ellos entender esta gran consigna que tenemos espiritual, insisto, porque no somos descendientes de sangre, sino de espíritu. Dice la NTV, tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Entonces, es bien importante entenderlo como a Abraham se le hace la promesa, pero cómo trasciende durante el tiempo a todas las generaciones. Estoy hablando desde el punto de vista espiritual. En Génesis 18, 17 al 19, dice, ¿ocultaré mis planes a Abraham? Es una pregunta, preguntó el Señor, lo voy a ocultar. Dice, pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Entonces dice, yo lo escogí, qué hermoso, yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces, solamente así. Luego, entonces, no dice, ah, bueno, sí, les va a decir y ya, ¿no? Hasta entonces, hasta que nosotros, tú y yo, cuando, si es que nos escogió Dios, es una orden para que nosotros estemos insistiendo, insisto, nuestros hijos y sus familias, o sea, nuestra descendencia, también dependen de nosotros, cómo nosotros les impactamos, si positivo o negativamente, y tenemos siempre que decirles que hagan lo correcto delante de Dios, aunque les moleste, aunque les choque. Entonces dice, entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido. Eso es una promesa, ¿ok? Importante entenderlo. En Génesis 18:20, fíjate bien, en DHH dice, así que el Señor dijo, la gente de Sodoma y Gomorra, si lo leemos así, no entendemos de quién están hablando, pero en la RBR dice, entonces Jehová le dijo a quién. Entonces cuando leemos la NBI decimos, entonces el Señor dijo a Abraham, ah, ok, entonces Dios sigue hablando con Abraham, ¿verdad? Pero habla de otra nación. Dice, en el RBR dice, Sodoma y Gomorra se aumenta más y más el pecado de ellos, se han agravado en extremo. Entonces Dios le dice, bueno, las acusaciones en el NBI, las acusaciones contra Sodoma y Gomorra son muchas y su pecado gravísimo.
Es muy grave. Y bueno, yo te pregunto a ti qué has escuchado de las otras naciones. Realmente ahorita, si tú lo traduces a este tiempo, pues en verdad que estamos en un tiempo bastante difícil, en donde el pecado desafortunadamente se ha agravado en extremo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que sin Dios nosotros podemos errar el camino. Otra de las cosas que vamos a ir viendo es estas descendencias de las que habla eh, acuérdense que Abraham tuvo, bueno, vamos a leerlo. Dice, entonces son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien dio a luz Agar la egipcia, sierva de Sara. Acuérdate que Abraham y Sara, no, Abraham y perdón, sí, Abraham y Sara no eran grandes, ya no, y sabían que iban a tener descendientes y había una promesa, pero como que no le creían mucho a Dios porque pues ya se estaba pasando del tiempo, ¿verdad? Ya tenía 90 y tantos años y decía, no, yo ya no voy a tener hijos, ¿no? Bueno, obviamente antes vivían más que ahora, ¿no? Pero finalmente, Sara fue la que le dio a Agar, a Abraham, para que tuviera hijos y se cumpliera la palabra de Dios. Quiso como que hacer la chamba de Dios, ¿verdad? Pero tuvieron aquí un conflicto, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que Ismael tuvo una descendencia diferente a la de ay, perdón, ay, perdón, a la de, ay, perdónenme, una descendencia diferente. Miren, por ejemplo, no vamos a leer todos los nombres de los descendientes de Ismael. Sin embargo, el día de hoy ya estos descendientes, si buscas son los árabes, si buscas la historia, ¿no? Entonces, Ismael, los hijos de Agar la egipcia, son los árabes y estos son los nombres, ¿no? Que aparecen en la Biblia y son una gran nación, ¿sí? Entonces, está conformado por Arabia Saudita y todos estos países que nosotros vemos aquí y que, bueno, tú y yo sabemos que hay un eterno conflicto entre los árabes y los judíos, ¿no? Entonces, bueno, podemos encontrar también en este sentido de ideas a los descendientes, bueno, aquí vemos el mapa, por cierto, ¿no? Entonces, aquí vemos, está señalado Israel, vean Israel, qué pequeño está, y todo lo que los países que les estoy diciendo son estos, ¿no? Vemos qué grandes, o sea, ahí la consigna o lo que se cumplió fue la expansión tremenda del pueblo, ¿sí? A todos estos países que hoy conocemos y sabemos, históricamente hablando, que tuvieron mucho que ver con la historia del pueblo judío. Eh, También tenemos los descendientes de Isaac. Isaac, voy a leer esto, ¿sí? Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac cuando tenía Isaac 40 años, tomó a Rebeca, hija de Betul, y ahí se van, tararara, y sigue. Pero lo importante es en el 21. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril y lo escuchó. Y Rebeca y su mujer concibió y los hijos luchaban dentro de ella. Entonces, fíjate, los hijos de Isaac luchaban. Ya teníamos aquí otro conflicto, otra lucha. Dice así, y ella dijo, esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. El Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, el mayor similarmente. Fíjate todos esos elementos son tan importantes que si los traducimos, ¿verdad? En el día, podemos entender un poquito más el contexto histórico. Entonces dice aquí que cuando se cumplieron los días de dar a luz en el 24, he aquí había mellizos en su seno. Salió primero un rojizo, todo velludo, como una pelliza, y lo llamaron Esaú, y después salió el hermano con su mano aizada, o sea, el talón de Esaú y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 70 años cuando ella los dio a luz, ¿ok? Y luego leemos parte de la historia. Bueno, vemos que
Abraham entonces, un poquito referente, un poquito contextualizado, es mencionado desde los evangelios y Jesús lo usaba como referente para hablarle al pueblo que no lo reconocían. En Mateo 1, 1 del 3 al 9, da esperanza a los gentiles. En Mateo 8:11, en todos los evangelios se escribe acerca de los descendientes de Abraham y Jesucristo. Les predica para darles un mensaje de salvación, la cual fue rechazado por muchos, pero aceptados por los gentiles, quienes creían entonces que no tenían esperanza. Entonces vemos cómo esta historia permea del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y es a través de Jesús y de los evangelios que nosotros podemos entender esta mezcolanza judía, pero también gentil, en donde ya el ministerio de Jesús, que marca una nueva vida en Cristo, para llegar a Dios, porque ya no tenían esperanza, acuérdense, debido a que se había apartado de su esencia y la presencia de Dios en sus vidas. Entonces empezaron a seguir tradiciones y costumbres y ahí es donde nos perdimos, ¿no? Luego dice, el punto 3 termina cuando inicia otra era de la llegada del Espíritu Santo, que va a ser digamos, la tercera parte de este estudio y vamos a ver, cuando llega el Espíritu Santo, aunque dice, ya existía en Génesis 1:2, 1:1, 2, Génesis 1:1, 2, es importante que lo leamos, no lo puse aquí, pero es interesante ver que desde el principio el Espíritu de Dios ya habitaba con nosotros. Fíjense lo que dice Génesis 1, del 1 al 2. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, el Espíritu de Dios siempre ha existido, simplemente la manifestación, el conocimiento de su existencia fue ya a partir de hechos, que lo vamos a ver, ¿no? Más adelante, pero con la muerte de Jesús ya sirve de guía para la vida cristiana en Hechos 1:1, 3, ¿ok? Entonces, importante que lo entendamos. Bueno, esto nada más es como un contexto. Seguimos con Mateo 3:9 entonces para ver ¿qué es lo que nos dice? Dice, y no penséis decir, y dentro de vosotros mismos a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Fíjense qué importante para esos tiempos, estoy hablando de Jesucristo, ¿sí? Mira la NBI que dice, no piensen que podrán decir, tenemos a Abraham por padre. O sea, ¿ven? Como ya estaban metidos en la costumbre y en la tradición, solo por ser hijos de Abraham como descendencia del linaje, ¿no? O por pueblo, o conocidos, acuérdense de la separación bueno, lo que acabamos de ver ahorita de Rebeca, los hijos de Rebeca, bueno, se sigue expandiendo el pueblo y sigue habiendo pues conflictos de alguna manera de estas divisiones, pero también siguen costumbres y tradiciones, pero no se olvidan de que son o siguen poniendo a Abraham como referente, ¿no? Porque dice aquí la NBI, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Y hablaba no de los hijos carnales, sino de los hijos espirituales. Dice la LDLA, y no presumáis que podéis deciros vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Entonces, tener mucho cuidado, no estar nosotros, ahora traducido a nuestros días, yo soy de la iglesia fulanita o de perenganita, o yo soy cristiano, porque finalmente Dios es capaz de levantar cristianos hasta en las religiones que tú no te imaginas. Por eso no, Dios no se limita a nuestros pensamientos, a nuestras tradiciones y costumbres. Tengamos cuidado con eso, por favor. Porque a veces nos casamos con esa idea y nosotros en lugar de obedecer a Dios, obedecemos a los hombres. Entonces, eso es lo que dice. Y bueno, dice en el 8:11, dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. Entonces ahí ya está anunciando Jesucristo, que el NBI dice, les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán del banquete de Abraham, Isaac, Jacob en el reino, que todos los que están expandidos, todos los que creen en él, verdaderamente cristianos en el sentido de desde adentro hacia afuera, entonces que están obedeciendo la palabra de Dios, estaremos dentro de su reino, estaremos sentados con Abraham, Isaac, Jacob
en la fiesta del reino del cielo. Ya está anunciando el Señor Jesucristo que no solamente van a ser los descendientes directos consanguíneos de Abraham, sino también van a ser otras naciones de Oriente, de Occidente, dice, de todo el mundo para estar participando del reino. Entonces dice en Mateo 22:32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¡Wow! Aquí me encanta porque muchos de nosotros estamos muertos en el espíritu. Sí, vamos a la iglesia, sí leemos la Biblia, sí oramos, sí medio somos cristianos, pero estamos muertos en el espíritu. No estamos viviendo como Dios quiere, no somos luz y sal en el mundo, no estamos siguiendo tu camino. Entonces, dice en NTV, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, por lo tanto, el Dios de los que están vivos, no de los muertos. Entonces, aquí creo que entender que Dios es Dios de vivos, quiere decir vivos en el espíritu y hay que tener pues cuidado con lo que nosotros hacemos y decimos. Dice en Juan 8:33, le respondieron, el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis y libres? O sea, vean la necedad del pueblo de judío que estaba pensando que con ir a las sinagogas, o reunirse, o leer la Biblia, o la palabra de Dios, o estar en ciertos nichos privilegiados, ya los hacía descendientes espirituales de Abraham. La NB dice, nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Liberados de esas ideas, liberados de las costumbres y las tradiciones que no nos permiten ver, o sea, que nos ponen ciegos porque queremos estar bien, simplemente por hacer ciertas cosas, costumbres y tradiciones, pero no estamos bien delante de Dios haciendo su voluntad. Entonces, eso es lo que estaban discutiendo. Y en Juan 8:58 dice también, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y es donde yo les vuelvo a decir, volvemos a Génesis. ¿Sí? El mundo estaba desordenado, vacío y en tinieblas, y el Espíritu de Dios, la luz, estaba ahí. Dios existe desde siempre. El yo soy. En el TV dice, Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Yo ya estaba. Yo soy la luz del mundo. ¿Ok? Y eso no lo entendían en esos tiempos. Y bueno, ahora vemos algún pasajes de Hechos, dice, eh, y es Hechos del 1 al 5. Vamos a leerlo en la LBLA. Dice, el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer, a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles de que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó, vivió con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios, y reuniéndolos les mandó a que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el cual dijo, oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces ahí vemos la aparición en Hechos de él, aunque ya existía el Espíritu de Dios, era ya una consigna que había tenido a hombres específicos y ven, ese sigue siendo el mismo patrón de Abraham. Los saca del lugar, los hace que permanezcan, los lleva y la misión es para otros, para ayudar a otros, guiados ahora por el Espíritu de Dios. Ya no habla Dios en el sentido de directo, pero sí a través del Espíritu. Pero tú y yo no vamos a escuchar el Espíritu de Dios si no estamos conectados con Dios, evidentemente. Entonces, ay, perdón. Ay, bueno, ya mero las conclusiones. Vemos en Hechos 1:5, la otra versión de NTV, para que lo volvamos a contextualizar. Dice Teófilo, en mi primer libro, te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, cuando Dios se fue, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Entonces Dios habla por medio del Espíritu Santo. Dice, durante los 40 días después que sufrió y murió, ¿sí?
Cristo se apareció varias veces a los apóstoles, son hechos ineludibles y factibles en donde tú y yo podemos entender que había sí, un cambio, pero ya no estaba físicamente, pero sí estaba espiritualmente Jesús con todos los apóstoles y con todos los demás. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nos bautizamos, creemos y estamos en su camino, pues Él sigue estando con nosotros. Dice, les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Ahí estamos volviendo a la palabra de vivo. Nosotros necesitamos estar vivos para Dios y muertos al pecado. ¿Y por qué les decía que es Dios de vivos? Pues porque quería que el Espíritu de Dios viviera y que se manifestara en sus vidas. Y dice, y les habló del reino de Dios una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. El regalo era el Espíritu de Dios. Juan bautizaba con agua, pero unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y entonces vemos esta gran manifestación que ya la veremos en la tercera parte de este estudio, en donde ya a través del Espíritu de Dios, entonces se expande el reino de Dios a través de sus iglesias y vemos cómo, pues bueno, cómo es el proceso que sigue. Estoy, vamos, ahora sí que estoy yéndome bastante rápido porque pues es un tema bastante complejo, ¿verdad? Pero bueno, estoy tratando de darte como los puntos más importantes. Vamos a llegar a las conclusiones, en donde, bueno, lo primero que necesitamos entender es que la Iglesia de Dios, lo que llamamos en el Antiguo Testamento, tiene tres momentos importantes: la descendencia de Adán, que ya lo vimos, hijos de desobediencia de Caín, de obediencia de Seth; Lamec, lo que tuvo una confusión, que hay una confusión en los nombres, porque eh, el Lamec de Caín es diferente al Lamec de Set, ¿no? El Lamec de Set, este, nace Noé, de la línea de Set. Por favor, no confundir eso, que bueno, eso lo vimos en la segunda parte de los estudios, estos estudios. Si no lo has visto, pues te sugiero que lo veas. Vimos también el diluvio como arquetipo de o espejo de la desobediencia y obediencia en la intención de Dios para la redención y restauración de su pueblo, al pueblo que obedece, que en ese entonces, pues el diluvio, nosotros sabemos, solo fue la familia de Noé. Luego aparece Abraham como patrón de redención, primero para el pueblo escogido y también para los gentiles. Desde ahí ya empezamos a tener esta visualización de los gentiles. Los sucesos históricos de la promesa hecha a Abraham, que dura hasta nuestros días y que permean la historia judía y de los creyentes de todo el mundo. Vimos también las pruebas de fe y el proceso de madurez espiritual de Abraham. No sé si se acuerdan, pero también, bueno, si leemos nosotros la palabra de Dios, vamos a ver a Abraham, cuando le ofrenda a Dios a Isaac, ¿verdad? Como prueba de su amor y de su entrega. Y justo cuando lo iba a ofrendar, es decir, como se acostumbraba el macho cabrío, impecable, lo tenían que matar y sacrificar para Dios, y lo detiene Dios y dice, espérate, o sea, pero Abraham fue madurando su fe, no fue tan fácil, ¿no? Eso quiero que lo entiendas, o sea, tú y yo tenemos esta oportunidad de servir a Dios, pues necesitamos y vamos a tener pruebas. De una vez te lo digo, gracias. Bueno, la bendición por medio de los hijos de la promesa, del linaje de Cristo, promesa, son Isaac, y la extensión del mundo con los hijos de Ismael, pues toda Arabia, ¿no? Todo el pueblo de ese mapa que te enseñé, ¿no? Fue tremendo la extensión. Y luego Isaac y Rebeca tuvieron a Esaú y a Jacob. Esaú engañó a Jacob por la primogenitura, pero Jacob, padre de, padre de José, viene la genealogía de Jesucristo, y ahí podemos ver en Mateo 1 al 17. No lo vamos a leer, pero te lo dejo como para que tú vayas viendo la genealogía de Jesús. Bien, es muy interesante desde Mateo, porque a veces no le prestamos atención a esos detalles, bueno, de dónde viene, ¿no? Y a veces nos confundimos, ¿eh? Muy importante leerlo, aunque no soy mucho de historia, pero creo que podemos aprender mucho acerca de la historia. Luego tenemos que con el nacimiento de Jesús toma un referente, Jesús mismo toma el referente de la promesa hecha a Abraham y trae la esperanza a los judíos que no lo reconocían y a los gentiles para alguna vida nueva, la de redención y de salvación. Al revelar Jesús la esperanza a todo el que crea,
le abre la cortina para acceso a Dios mediante él. Le abre el acceso. Todo aquel que en él cree no se pierda y más tenga vida eterna. Esa es una de las famosas frases o palabras de la Biblia que nosotros recitamos y compartimos al mundo, ¿no? Porque todo aquel que en él cree no se pierda, que sí es cierto, es real. O sea, la idea es, ¿crees en eso? Porque dice, con esto deja de ser un templo físico el único lugar de adoración y comunión con el Padre, y es espiritual. El templo, la iglesia, el lugar donde tú y yo adoramos, no necesariamente es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios somos nosotros cuando realmente, cuando verdaderamente comprendemos, cuando nosotros vivimos a través del Espíritu. Entonces inicia una nueva esperanza a través del Consolador, el Espíritu Santo, una vez que Jesucristo asciende a los cielos con el Padre. ¿Ok? Entonces, quiero concluir ahora con una oración, pero antes quiero decirte que, bueno, estamos compartiendo estas series, ¿no? En el sitio de Facebook de la página de la Iglesia de Cristo Cancún Centro, así la puedes buscar y pues yo te agradezco este tiempo, este momento que me has permitido estar en tu vida y quiero agradecerle a Dios aquí en este espacio. Pues si me lo permites, voy a hacer una oración por todo esto que el Señor nos ha regalado y pues espero pues volverte a encontrar en estos espacios. Si me acompañas, vamos a orar. Cerremos nuestros ojos, nuestro buen Dios y Padre Celestial. Gracias, Señor, por esta oportunidad hermosa, maravillosa que has permitido que tu Santo Espíritu, Señor, nos revele quién eres tú, Señor, y que pues tengamos cuidado de no seguir tradiciones y costumbres, Padre. Todo aquel que está escuchando, bendice a su familia, bendice su hogar, bendice su descendencia, Señor. Ayúdanos a creer más y más en ti, a tener la fe de Abraham, a hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor, y que no nos importe si la gente está en contra de nuestras creencias, que no nos importe, Señor, el hecho de que sí vamos a tener conflictos, vamos a tener contradicciones, van a haber personas que nos maldecirán, pero Señor, sabemos que las cosas que hacemos las hacemos para ti con todo nuestro amor. Enséñanos a vivir en tu camino, en tu palabra y en tu verdad, y bendice a todo aquel que está escuchando y que está entendiendo tu palabra en este momento. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar, y pues yo te esperaría volverte a ver por estos mismos medios. Bendiciones.